Bienvenidos a una emisión más de Escenario. En esta ocasión estoy en el Teatro de Bellas Artes en Madrid porque hemos venido a ver un gigante, no solo a la obra, sino a un gigante también de la actuación, el maestro José María Pou. Maestro, bienvenido, muchas gracias por recibirme en su casa. Muchas gracias, bienvenido a casa. Siempre es un placer verlo en escena, maestro, pero antes de que entremos a la obra de gigante, que es la que nos trae aquí, quisiera hablar un poquito de usted. ¿Siempre supo que su vocación en la actuación era lo suyo o hubo alguna otro deseo de hacer, por ponerlo de una manera? Paradójico que pueda resultar, lo he contado más de una vez, yo no tenía ninguna vocación teatral. En ningún momento yo me planteé, a la edad de 17, 18, 20 años, cuando uno se plantea más o menos su futuro, nunca me planteé ser actor, en absoluto. Mi vocación ha sido siempre, y era ya entonces, la de periodista. Yo escuchaba muchísimo la radio, en mi casa me pasaba horas escuchando la radio, leía toda la prensa que caía en mis manos y yo quería ser un periodista tanto para la radio, de viva voz, como escribiendo para la prensa. Esa era mi vocación realmente. Lo que pasa es que luego, pues eso, el hombre propone y el destino dispone. Surgió absolutamente por casualidad. Yo me matriculé en la Escuela de Arte Dramático en Madrid, simplemente, primero para ocupar el tiempo, tenía las tardes libres, y segundo porque pensé que había algunas asignaturas en la Escuela de Arte Dramático, asignaturas de interpretación, como son técnica de voz, dicción, práctica de voz, que me servirían para ser más adelante un buen profesional de la radio, un buen periodista radiofónico, pero ya en el primer curso, lógicamente, no me limité a hacer esas asignaturas, hacía todo el programa de asignaturas de estudios y ya al final del primer curso los profesores de interpretación me dieron con gran sorpresa por mi parte matrícula de honor y entonces eso me hizo recapacitar y cuando yo veía que los compañeros me pedían que trabajara con ellos en las distintas prácticas de escena y casi se peleaban entre ellos para tenerme a mí y demás, fue cuando dije, José María, a lo mejor te estás equivocando, a lo mejor lo tuyo es el teatro. Y bueno, y continué en la escuela hasta terminar y tuve la buena suerte, porque eso sí que es una chance maravillosa, que el mismo día del examen final de mi carrera de interpretación ya me contrataba un director para debutar en un espectáculo. Y desde entonces hasta hoy, más de 62 años casi en escena. Maestro Pou, y esta trayectoria, a usted yo creo que tiene una predilección por los clásicos, tanto los Shakespeare, Ibsen y Molière, pero también los contemporáneos, y sobre todo me refiero a Yasmín Arreza, David Hare, Tony Kushner. ¿Tiene a usted alguna variable de cómo selecciona el proyecto? ¿Porque me llega, porque me gusta, porque lo ha visualizado antes? ¿Cómo? Bueno, yo soy por encima de todo, mucho más que un actor o un director también, que un profesional del teatro. Yo soy un gran espectador de teatro. Me gusta mucho ir al teatro y sentarme en el patio de butacas como espectador para disfrutar de lo que están haciendo los demás. Pero como estoy dirigiendo también, soy director artístico en este momento del Teatro Romea de Barcelona, lo he sido antes de otros teatros, pues forma parte de mi obligación estar al corriente de los textos importantes que se estrenan en cualquier lugar del mundo. Lógicamente, mis dos polos de atención principales son el teatro que se hace en Londres, admiro el teatro británico, y el teatro que se hace en Nueva York, principalmente en Broadway, más allá de los musicales, a los que como espectador disfruto muchísimo con ellos, pero que no los miro tanto con interés profesional porque sé que al nivel de los teatros que yo dirijo es absolutamente imposible producirlos, pero sí. En resumen de todo esto, soy un gran amante del teatro de texto. Y cuando hablamos de teatro clásico, obviando Shakespeare, Molière, Lope de Vega, Calderón, que he interpretado mucho, pero soy un gran amante del teatro de texto y del teatro de texto del siglo XX y ahora ya del siglo XXI. Por eso acaba de mencionar David Hare, Tony Kushner, un montón de autores que han estrenado en los últimos 25 años y cuya característica principal es el tener enorme cuidado de la historia que se cuenta. A mí me gusta decir, y creo que soy sincero, lo soy seguro, cuando digo que la elección de los espectáculos que yo hago la realizo mucho más en función de que sea una historia que yo creo
que puede ser interesante para el público, que puede remover no solo la conciencia, sino incluso el estómago de los espectadores, mucho más, me interesa mucho más esto, que no el lucimiento personal, que no el que el papel sea un papel protagónico maravilloso, que pueda alcanzarme excelentes críticas o cantidad de aplausos o premios. Lo digo muy sinceramente, ese no es nunca el motivo principal de la elección de mis trabajos. El motivo principal es que aquel espectáculo pueda servirle al público, pueda serle útil al público, y así me siento como un servidor. Yo desde el escenario, cuando estoy actuando, me siento continuamente como alguien que estuviera enviando como pequeñas olas del mar, como agua del mar, hacia el público, enviando hacia el público reflexiones, motivos de pensamiento, motivos de diversión en algún momento. Esa es esa labor de comunicador, de transmisor, es lo que a mí más me gusta de mi oficio. Y es notorio, maestro, que la selección de los montajes que usted tiene, yo las llamo obras de alta precisión, porque todo tiene que encajar perfectamente. No es como la obra donde todo sale mal. Aquí es la antítesis. Sí, ¿no? gracias. Todo tiene que salir bien, porque sí. en esa alta precisión, si no embona todo... Sí. Y además teniendo en cuenta que esos textos requieren, por encima de todo, de buenos actores, capaces de transmitir todo lo que hay debajo de esas frases o debajo de ese texto, que hay mucho en los buenos textos, de un buen director, lógicamente, de un buen equipo de escenógrafos y demás, pero por encima de todo, deben reunir la voluntad de todo el mundo. Son textos tan arriesgados, si pensamos en Ángeles en América, por ejemplo, de Tony Kushner, o si pensamos, me acuerdo ahora, yo creo que es el texto más arriesgado que he hecho en España, como era La cabra, de Edward Albee, The Goat o Huey Silvia, de Edward Albee, que en España fue un éxito enorme. Cuando yo conocí el texto de La cabra y vi el estreno en Nueva York, y decidí que yo tenía que hacer eso en España, que quería brindarle al público español esa historia tan difícil y tan conmovedora a ratos, pero a veces incluso rechazable o incómoda, esa es la palabra, incómoda. Cuando yo decidí eso, la mayoría de mis compañeros empresarios y productores y actores me decían: José María, tú estás loco, esa historia es enormemente arriesgada, el público no querrá ver ese tipo de historia. Yo creía que era un texto, como es todos los textos del maestro Albee, por supuesto, Olby decís vosotros, ¿no? Edward Olby, y me arriesgué, y fue una de mis mayores satisfacciones como profesional. Conseguí que aquel texto fuera un éxito enorme aquí en España. Eso es lo que me gusta, la satisfacción. Textos arriesgados, textos difíciles, que consideran al público como inteligente, como un público inteligente capaz de disfrutar con esos textos. Y hablando de textos inteligentes, este de Mark Rosenblatt es un texto, ¿cómo ha dicho usted? Arriesgado e incómodo, sí, en ciertos momentos. Sí. ¿Cómo llega usted al texto, o cómo el texto llega a usted? ¿Cómo? Bueno, yo tengo una teoría muy personal mía, que es que son los textos los que me buscan a mí. Algunos de esos textos que yo he hecho han caído casi en mis manos, no digo por casualidad, sino por un sentido raro de olfato que uno va adquiriendo al largo de los años de oficio. Y debo decir que yo estoy cada día muy al corriente de todo, ya no lo que se estrena, sino todo aquello que se está preparando en Londres, Nueva York, también París, Berlín y demás. Y leí un día una noticia, pero hace ya tiempo, que el Royal Court de Londres, prestigiosísimo teatro, iba a inaugurar la nueva temporada y la etapa de su nuevo director con una obra que se llamaba Giant, de un autor novel, al cual yo no conocía, Mark Rosenblatt, pero sí me interesó mucho. De entrada me llamó la atención, debo decirlo, el título. Yo pensé, hombre, si la obra se llama Giant, se llama Gigante, a mí, que todo el mundo siempre me ha dicho que soy gigante porque mido 1,95 m, pues algo puede que tenga que ver conmigo esa función y ese personaje. Seguí el rastro de las noticias que poco a poco se iban deslizando en los medios, y cuando vi que se trataba de una obra que contemplaba un episodio de la vida de Roald Dahl, un autor al que yo leí muchísimo y admiro muchísimo, y del que ya sabía que era un hombre que medía 1,98 m,
Entonces deduje, dije, ahora entiendo el título de la función, si el personaje protagonista es Roald Dahl. Y lógicamente, la unión de estas dos cosas, más allá de mi amor por la literatura de Roald Dahl, el autor, me hizo pensar que aquello tenía mucho que ver conmigo. Cuando tuve que esperar a que se estrenara la función en el Royal Court de Londres, a partir del día del estreno conseguimos del autor que nos hiciera llegar su texto, y al leer el texto sentí casi una transfiguración. Me di cuenta que esa era una historia, de lo que yo hablaba antes, que más allá de que el personaje midiera 1,98 m y fuera Roald Dahl, aquella historia, en ese momento preciso, el del conflicto árabe-israelí, el del conflicto Israel-Palestina, etcétera, etcétera, tan tristemente tan de eterna actualidad, pero ahora, hoy mismo, más que nunca, había que contársela al público, había que brindarle al público la posibilidad de que a lo largo de 2 horas de teatro pudiera reflexionar acerca de cuál es su postura o cuál es su parecer alrededor de ese tema. A mí, por otra parte, me gusta muchísimo contar desde el escenario historias que tengan mucho que ver con el presente, con lo que está sucediendo actualmente en la sociedad, en el mundo en el que vivimos. Y bueno, nos pusimos en contacto con el autor fue enormemente generoso porque nos permitió que estrenáramos ese texto en Barcelona inmediatamente después de Londres. Fuimos el segundo lugar en el mundo y, cosa que no sucede habitualmente, permítame que presuma un poco de ello, antes incluso que en Broadway en Nueva York. Eso sí. Es un gran logro. Eso aquí en España es un logro porque muchas veces cuando uno intenta comprar los derechos para representar de algunas obras que se estrenan en Londres, te dicen, sí, pero antes hay que estrenar en Nueva York una vez el estreno, o al revés, cuando te interesas por una obra que se estrena en Broadway, los agentes te dicen, no, primero tiene prioridad Londres y después de Londres. Aquí, sin embargo, el autor dijo, que el señor José María Pou haga esta función en España y me hace feliz. Y a mí me sorprende el texto porque he tenido la oportunidad de verlo tanto en Broadway como aquí. Me sorprende la exactitud del texto, desde luego, una gran adaptación y traducción y todo, pero que impacta de la misma manera. Y sé que es difícil de entender, pero que el público español pueda identificarse y sentir lo mismo que experimenta el público neoyorquino, predominantemente judío en algunos de los casos, me parece que ha trascendido, ya es universal, sí, esa universalidad. Eso hace que esta obra concretamente sea universal, porque está afectando por igual a todo tipo de públicos. ¿Por qué? Porque está planteando en escena una disyuntiva, varias. La obra presenta varios problemas. El problema de la cancelación del autor, por ejemplo, cuando a raíz de las declaraciones de Roald Dahl consideradas antisemitas, algunos libreros y editores plantean la prohibición de sus obras o el negarse a vender sus libros. Están hablando ya en el año 83, en que transcurre la acción de la función, de lo que mucho más adelante hemos conocido como la política de la cancelación. Entonces está planteando ese problema eterno también de la separación entre el autor y la obra. Hay que separar a la obra del autor, es decir, una obra a la que admiramos muchísimo, si un día nos enteramos que el autor no es tan admirable o a nivel personal es condenable incluso moralmente, hay que dejar de admirar su obra por ello. Es un problema puramente personal, cada persona debe tomar su decisión. Eso se plantea también en la función, pero hay un hecho importantísimo que estoy seguro ocurre también delante del público de Broadway en ese momento, o el año pasado, toda la temporada en Londres, que es que al mismo tiempo que se están contando en escena lo que se está contando, hablando del pueblo israelí, de los palestinos, de los árabes, de las difíciles relaciones entre ese mundo, eso mismo se está contando en los telenoticias de todas las televisiones y son titulares de prensa todos los días. Por lo tanto, el público cuando acude al teatro, lo que ve en el escenario es para ellos casi una prolongación, una extensión de aquello que vieron en su casa a la hora de comer en las noticias de la televisión. Y eso hace que esté mucho más sensibilizado
y reaccione de alguna manera ante esa permanente actualidad que nos amenaza a todos. Pero por otra parte hay una cosa que me gustaría aún brevemente insistir. Me encanta cuando dice, me sorprende que al público español le impacte tanto como a un público, por ejemplo, en Nueva York, mayoritariamente de origen judío, etc. Pero es que esa es una experiencia que yo, que soy un asiduo visitante de Estados Unidos y de Nueva York en concreto, me ha sorprendido siempre. Yo creo que los estadounidenses o el público que vive en Estados Unidos o en el hemisferio norte, América del Norte, no está demasiado al corriente de cómo el resto del mundo sí estamos muy pendientes de todo lo que pasa, porque quieras o no quieras, la política de los Estados Unidos, y más ahora que voy a contar, nos tiene en vilo al resto del mundo y estamos todos muy interesados porque de muchas de sus decisiones dependen muchas de nuestras realizaciones, ¿no? Y en ese caso estamos todos igual de sensibilizados o, yo diría, si me permites, igual de angustiados. Sí. Y confeccionar un personaje tan... ¿Es difícil como eso? Sé que suena como un poco frívolo, pero Sí. Se lo comento porque un conocido me dijo, no puedes dejar de odiar al personaje, pero al mismo tiempo estar de acuerdo con él. Claro, claro. Esa es la gran virtud del autor, que ha sabido mantener ese equilibrio a lo largo de todo el debate, porque la función es un gran debate, ha sabido mantener ese equilibrio para que el espectador en algún momento diga, es odioso lo que está diciendo este personaje, no puedo estar de acuerdo con él, pero a los 5 minutos piensa todo lo contrario. Dice, qué bien me cae ese personaje, qué acierto, qué listo diciendo esto. Y entonces está continuamente como en un tobogán subiendo y bajando. Y eso es ser espectador activo, ¿no? Pero el personaje tiene una enorme dificultad para el actor. Y he tenido la suerte de interpretar grandísimos personajes de los clásicos, como el de Shakespeare, el Rey Lear, o Falstaff, o muchos otros. Y yo diría que este es uno de los personajes mucho más difíciles que he hecho nunca, precisamente por eso, porque es un personaje que tiene un espectro muy amplio de expresiones. De repente puede ser el hombre más odioso del mundo, simplemente con una frase, puede destrozar a su contrincante con una frase, y él sabe que tiene el poder intelectual para hacerlo y lo utiliza, y eso lógicamente hace daño y cae mal al espectador, pero al cabo de 5 minutos es capaz de provocarle al contrario una caricia llena de ternura y vuelve a conquistarse al público. Y lo he contado alguna vez, para mí ese personaje en el proceso de creación ha sido como jugar una partida de tenis con 5 contrincantes a la vez. Yo con una sola raqueta, 5 contrincantes a la vez, cada uno con su raqueta y cada uno con un estilo distinto de lanzar la pelota. Y yo tenía que acomodarme a cada uno de los 5 al mismo tiempo, lanzándoles la pelota de acuerdo con su estilo. Y eso hace que le dé al personaje una riqueza de expresiones brutal, pero requiere también de una enorme agilidad mental y una enorme agilidad y capacidad de expresión, que bueno, por el resultado final parece que no ha ido mal del todo. Porque bien lo dice usted, tiene un gran cuadro de actores. Sí. Sí, esa réplica es Claro, excepcional, porque ensalzan, o sea, levantan la obra. Total, estoy absolutamente de acuerdo. Se ha dicho siempre como tópico que gran parte, un elevadísimo porcentaje del éxito de una función teatral empieza siempre por conseguir un buen reparto, y en esta función indiscutiblemente gran parte del éxito del espectáculo es el conjunto. Ese conjunto, porque en definitiva lo que pasa en escena, los 6 personajes en escena están continuamente debatiéndose entre ellos. Casi diría como si, he dicho antes un partido de tenis, pero podría ser un partido de fútbol, donde el pase del balón es rapidísimo de uno a otro y hay que estar atento para no perder la jugada, para que no se te escape el balón, es decir, para que no se te escape la frase o la reflexión en aquel momento. Una función que requiere de una enorme tensión continua. Es más agotadora esta función, que dura 2 horas y media con 15 minutos de descanso, que un Shakespeare que dura 4 horas y media, porque esto requiere una tensión continua, milímetro a milímetro, segundo a segundo, pero al mismo tiempo gratifica enormemente cuando llegas al final y ves la
la felicidad del público. En esta comparación de símiles, es usted como aquel campeón de ajedrez que está jugando con Exacto, los sí, retadores. sí, precisamente. Sí, Ahí sería, está, ¿no? es eso, Y cada es eso. uno tan bueno como el otro. Claro, y requiere de una enorme agilidad para no perder nada en absoluto. Sí, por otra parte es muy gratificante para un actor y para un actor de mi edad, que está ya prácticamente al final de su carrera, son 60 y tantos años encima de un escenario, pues el poder disfrutar como un niño prácticamente. Yo siento la misma felicidad en escena casi que sentía cuando empezaba haciendo personajes de apenas 5 o 6 frases y ya me sentía feliz y contento. Ahora disfruto muchísimo. Parece un premio a estas alturas un personaje como este. Como supongo debe pensar lo mismo John Lithgow, que lo estrenó en Londres y lo está haciendo ahora en Nueva York. Para un actor de nuestra edad, aunque creo que Lithgow es algo más joven que yo, es un premio a toda una carrera. Y quisiera sacar a ese niño que tiene usted adentro, y yo sé que usted y yo compartimos la afición por los musicales. Bueno, de locura. ¿Cuál deme usted el top 3, los 3 de top de sus musicales favoritos? Uy, qué difícil. O autores, vamos a Qué ver, difícil. Webern, Bueno, Sondheim. autores no tengo ninguna duda, por encima de todo Sondheim, el maestro Sondheim por encima de todo, sin ninguna duda, el rey, el dios, todo. Y a continuación los grandes clásicos como pueden ser Rodgers and Hammerstein o Kander y Ebb, por ejemplo, a esos niveles. Digamos que me quedo con esos 3 como grandes maestros del musical, sin olvidar, lógicamente, a los predecesores o al origen que son Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, etc. Pero por hablar del siglo XX, digamos, ¿no? Esos 3. Y en cuanto a musicales, dificilísimo, pero bueno, tengo mi ranking muy particular. Siempre obedece a razones muy particulares que a veces son emotivas o de recuerdos o demás. Yo creo que mi musical favorito por encima de todos, y que yo creo que es... ¿Me permites que te dé 4 en lugar de 3? Por supuesto. 5 vamos a dejar. Bueno, veremos si sale un quinto. Para mí, mi musical favorito por encima de todos es My Fair Lady. My Fair Lady creo que es el ejemplo del musical perfecto, en perfecta competición con otro gran clásico americano que yo muchas veces dudo si no es el ejemplo de lo que debe ser el perfecto musical, que es Gypsy. Gypsy es para mí una obra cumbre. Vamos con My Fair Lady, con Gypsy, a continuación pondría A Little Night Music. Con mis dudas entre A Little Night Music de Sondheim o Sweeney Todd, tengo las dudas con respecto a los dos, pero pongamos los dos, y terminaría con otro que va íntimamente unido a mi vida y que yo creo que es el musical que más veces he visto, tanto en su versión cinematográfica primero como incluso en la última, que es West Side Story. Esos son mis 5 o 6 musicales joyas, para mí grandes ejemplos, obras maestras de lo que es o puede ser el teatro musical. Sé que en ninguno de esos 5 títulos hay ninguno de los más recientes, pero es que el musical últimamente, en los últimos años, creo que le está costando encontrar esa época gloriosa de los que he mencionado. ¿Y no pareciera ser paradójico que se están produciendo muchísimos musicales con grandes presupuestos en adaptaciones cinematográficas, pero que la gente no le gusta? Sí. Es como, yo lo encuentro muy contradictorio. Es curioso, es una enorme contradicción. Yo creo que el público, con respecto al público amante del teatro musical, está en una especie de etapa de transición, creo, y de desorientación. Porque va a ráfagas. De repente hubo la ráfaga de los grandes musicales tipo Gypsy, Mame, Bells Are Ringing, Sweet Charity, de los años 60, 70 y demás. Luego en los 80 llegó el gran cambio radical con Jesucristo Superstar, Lloyd Webber, que dio origen más tarde a Miserables, Fantasma de la Ópera, Cats, que es otro tipo de musical, ese musical ópera rock, la invasión británica para vosotros los americanos, y que creó un nuevo estilo y creó un nuevo amante del musical, un nuevo grupo de espectadores. Ha pasado un poco esa época del gran espectáculo rock de Lloyd Webber y Schoenberg, Bublil y demás, y se está intentando, yo creo que los autores nuevos están intentando buscar a través de la fusión de la música pop de la calle para atraer a un público joven hacia el musical, pero yo creo que lo que
es mi opinión muy particular, lo que no se está encontrando todavía es las historias adecuadas para la estructura dramática, la historia, el argumento, la estructura. Musicalmente hay grandes avances, por ejemplo, hay que reconocer un mérito enorme, 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 y también es uno de los grandes musicales de la historia, sobre todo por lo que ha supuesto de ruptura brutal y definitiva, que es Ragtime, digo, perdón, ¿eh? Hamilton. Estaba hablando de Ragtime porque pensaba que Ragtime, que hay ahora una reposición en Nueva York con muchísimo éxito, seguro, es también uno de mis musicales favoritos, pero eso es de los años 70, más reciente y demás. No, estaba pensando en Hamilton. Hamilton es una revolución. Hamilton tiene el gran, enorme mérito de haber roto totalmente con la tradición de Broadway, de estructura de espectáculo, incorporando al musical, al teatro musical, la calle, es decir, la música de la calle y los bailes de la calle y la manera de expresarse de la calle. Y con eso consiguió que un cierto público que creía que el teatro de Broadway o los musicales no eran para ellos, al reconocerse en las canciones y en los bailes y en la estructura dramática de Hamilton, se inclinaran y fueran hacia el teatro. Ese es el ejemplo a seguir. Sé que hay varios ejemplos que se están siguiendo, pero por ejemplo es significativo el hecho de que, por lo que tengo entendido en cuanto a las estadísticas y noticias, por ejemplo, los grandes éxitos de musical de público de los últimos años son casi siempre reposiciones. Ragtime, la reposición de Chess, en este momento creo que en Broadway son de la máxima taquilla. El año pasado el musical de Broadway, el de los, ¿cómo se llama? El Merrily We Roll Along, Merry fue un éxito enorme. Y Sunset Boulevard, reposición también. Reposiciones son grandes éxitos y sin embargo hay bastantes flops de experimentos modernos. Pero bueno, estoy seguro que el teatro musical volverá a encontrar ese centro maravilloso que tuvo en el momento en que se estrenó West Side Story, por ejemplo, o en el momento en que se estrenó Hamilton. Ya para despedirnos, la última y nos vamos. Ahora sí. Si usted pudiera haber hecho un musical, ¿cuál hubiera sido el papel de sus sueños? Dos. Ahí te pido dos. Para ser honesto y consecuente y coherente con lo que te he dicho, y es mi gran, bueno, no digo pena, porque no, pero mi gran frustración como actor es no haber podido hacer nunca el profesor Higgins de My Fair Lady. Ese es mi personaje favorito de todos los personajes que pueda tener un musical, como lo hacía Sir Rex Harrison en el teatro y en el cine, pero el personaje es maravilloso. Siempre he soñado hacer el profesor Higgins de My Fair Lady, se ha quedado ahí en el tintero, ya no lo voy a hacer, pero al mismo tiempo también me hubiera gustado arriesgarme haciendo el personaje protagonista de Sweeney Todd. ¿Qué actor no haría cualquiera de los dos personajes? Maestro, pues muchísimas gracias por habernos recibido. Ya lo dejo porque ya se va a hacer la función y nos tenemos que retirar. Ya, en pocos minutos. Un placer hablar de teatro. Una de las cosas que más me gusta del mundo es hablar de aquello que me gusta con gente que me gusta. Muchas gracias, maestro. Gracias.